En Bolivia no paran las noticias. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, Antonio Guterres, decidió enviar a Jean Arnault como emisario para que siga de cerca la crisis que se vive allá en Bolivia y establezca contactos con las partes en conflicto para alcanzar una solución pacífica. Mientras tanto, la presidenta Yanine Áñez advirtió a los asambleístas del Movimiento al Socialismo, del MAS, que quieran o no, se va a conformar el Tribunal Supremo Electoral para que lleve adelante las nuevas elecciones generales en las que el expresidente Evo Morales no podrá ser candidato según la mandataria. Además, adelantó que se enviará al gobierno de México una queja formal por las expresiones políticas de su asilado, el expresidente Evo Morales. Digo solo por mencionar algunas de las noticias en Bolivia, pero ese, aunque usted no lo crea, o esos, no serán el tema de esta noche. No, lo que vamos a atender es la presencia de extranjeros. Ya le explico. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Renuncia Evo 4. El hashtag es Conclu Renuncia Evo 4. Recuerden que recibo todos sus comentarios con esta etiqueta Conclu Renuncia Evo 4 a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. La pacificación, ese es el próximo objetivo de Bolivia. El país ya tiene nuevo gobierno, alto mando militar renovado, nueva cúpula de la policía, pero falta que el orden, que la paz regresen a las calles. Esta crisis ya le ha costado la vida a 10 personas, la mayoría por impacto de bala. Así fue confirmado por la Fiscalía de Bolivia. 4 de esas personas murieron en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 2 en La Paz y 1 en Potosí. Los 10 casos están bajo investigación preliminar, según informó el Departamento de Comunicación de la Fiscalía a CNN. Precisamente con el objetivo de pacificar al país, el gobierno de Yanine Áñez se reunió con el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Según el ministro de la Presidencia de Bolivia, Jerjes Justiniano, en ese primer acercamiento se habría discutido la participación del MAS en las próximas elecciones. Al parecer, ambas partes están de acuerdo. El gobierno de Áñez se ha comprometido a celebrar elecciones a la brevedad. El diálogo se complica cuando toca hablar de candidatos. Ahí la cosa es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno deja claro que ni Evo Morales ni Álvaro García Linera están habilitados para participar en esos comicios. Escuche. Yo les sugeriría al Movimiento al Socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidatos. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles. Don Evo Morales y don Álvaro García no están habilitados para un cuarto mandato. Le hemos dicho, aquí no va a haber persecución política, no va a haber caza de brujas. En primer lugar, porque este gobierno de transición no le da tiempo para hacer esa persecución política. En este momento, entonces, le hemos garantizado eso, nos han pedido una ley en ese sentido. Le hemos dicho que no hay problema, que podemos concertar una ley, pero que lo más importante es pacificar el país. Hemos dejado en la mesa de la negociación una propuesta clara. Suspender, dar un cuarto intermedio en todas las movilizaciones, paros que hay en todo el país, para que accedamos formalmente a todas estas concesiones para que vean y que se evidencie la voluntad que tiene el gobierno de poder llegar a un proceso de paz. No podemos pelear entre bolivianos. El CONAMAC siempre se ha dado la identidad de decir no a la violencia, sí al diálogo, sí a la concertación entre bolivianos, porque de nada va a servir que sigamos peleando entre nosotros. Por eso pedimos a todos nuestros hermanos de los pueblos indígenas originarios podamos dar un poquito de paz, tranquilidad a nuestro pueblo boliviano. Este gobierno solamente va a durar 2 meses y más, ¿no? Es un gobierno transitorio, más al contrario, nosotros como pueblos indígenas originarios nos estamos preparando para las futuras elecciones que van a venir y a tener nuestros candidatos también que nos identifiquen para hacer respetar todos nuestros símbolos. Y como ya se lo había dicho la ONU se ofreció a mediar en ese diálogo nacional.
el secretario general Antonio Guterres nombró y envió al país al representante especial para que se entreviste con todos los partidos. Jan Arnold es el elegido para esa labor. Arnold ya ha sido antes representante especial de la ONU en Colombia y en Guatemala. Esta vez su prioridad será ayudar en esa búsqueda de una solución pacífica para la crisis en Bolivia. Evo Morales, por su parte, felicitó esta iniciativa de la ONU. Si bien insistió en un mensaje de Twitter que en Bolivia se rompió el orden constitucional. Desde que llegó, a México, Morales ha estado haciendo estos proclamaciones, ¿no? Estos mensajes con tinte político, ha estado muy activo en las redes sociales. En Twitter, concretamente, no ha dejado de opinar. Usa la plataforma para decir que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe racista, para denunciar que la presidenta es autonombrada, para asegurar que la oposición viola la Constitución, en fin. Como lo decía yo ayer, no ha dejado de polemizar. Y eso, por supuesto, no sienta bien a todos los sectores, a todos, incluido el MAS en Bolivia. Porque es un asilado político que sigue siendo política. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, por los tratados, por los acuerdos internacionales, por las condiciones que otorgan los países a los asilados, depende de cada país, por supuesto, y de los acuerdos internacionales o tratados de los que sean firmantes. La pregunta es, ¿puede Evo Morales estar haciendo esto desde México? ¿O en su calidad de asilado no podría? Una cosa es poder y otra cosa es deber. No poder es porque la legislación o la figura de asilado no se lo permitiría de acuerdo a la ley mexicana. Ahora, de deber, pues para muchos no debería de hacerlo. Pero enfoquémonos en lo legal. ¿Puede hacerlo? Michael Roa, desde Atlanta, nos responde esa pregunta, o al menos eso trata mi estimado Michael Roa, que estuvo todo el día, desde muy temprano, investigando, leyendo tratados, revisando el de Montevideo, viendo si México era firmante, etcétera. Mi estimado Michael Roa, espero que nos puedas, pues, aclarar el panorama. Trataremos, Fernando, saludos. Y bueno, a la pregunta de que si lo puede hacer, el gobierno mexicano dijo hoy que sí puede. Pero mencionabas un poco lo que ha dicho Evo Morales estos días y en una entrevista con un medio internacional aseguró estar dispuesto a regresar a Bolivia para pacificar el país. Ese mensaje sumado a sus recientes trinos donde afirma, por ejemplo, que la paz se ha convertido en un campo de represión militar y policial contra el pueblo y que los que decían que luchaban por la democracia han impuesto una dictadura militar, han hecho que algunos sectores en Bolivia soliciten al gobierno mexicano que impida al expresidente hacer política en su condición de asilado. De hecho, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, solicitó a Evo Morales que cumpla con la normativa internacional y se abstenga de realizar estas declaraciones. Y el expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa también hizo una observación similar. Escuchemos. ¿Cómo es posible que México, un país que tiene una tradición histórica de asilo y que por supuesto le ha dado asilo y hasta ahí no hay nada que decir, le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia, promover la división, cuando uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase? Bueno, Fernando, y la Cancillería mexicana se pronunció este jueves sobre el asunto. En un comunicado indicaron que el derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que ninguno hace distinción entre ciudadanos extranjeros ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran estos en el país, y que la libertad de expresión de los asilados no debe estar sujeta a mayores limitaciones que las que tendría cualquier ciudadano mexicano. El gobierno mexicano le otorgó asilo político al expresidente Evo Morales, amparándose en 2 tratados internacionales firmados por la mayoría de los estados de América. La Cancillería mexicana, Fernando, dijo que se basó tanto en la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 como en la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954.
Cabe destacar que en los dos tratados a los que México hace referencia no existe prohibición alguna al asilado de hacer comentarios políticos. En términos generales, estos tratados internacionales buscan la protección del individuo solicitante de asilo y estipulan, por ejemplo, que el asilo puede ser retirado si la persona atenta contra la seguridad nacional del país. Recordemos que ese fue uno de los argumentos del gobierno ecuatoriano para retirarle el asilo político a Julian Assange, quien permanecía en su embajada en Londres. El Tratado sobre Asilo de Montevideo de 1939, al que México dice no estar suscrito, sí estipula, Fernando, en su artículo 5, que mientras dure el asilo, no se permitirá a los asilados influir en actividades políticas. Pero como lo mencionabas, finalmente el país que otorga el asilo es el que impone las condiciones en cada caso. Y ha dicho hoy la Cancillería mexicana que el expresidente Evo Morales tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a expresarse, así que muy seguramente estaremos viendo más de sus trinos y de sus mensajes. Pues así son las cosas, ni modo. De que se puede, se puede. De que deba, Michael, bueno, exacto, esa ya es otra discusión completamente diferente, ¿no? Excelente investigación, Michael Roa, lo has dejado claro. ¿Le gusta a quien le guste? Digo, ni modo. Así es la legislación en México. Gracias, Michael. Saludos. Saludos, Michael Roa desde Atlanta. En Twitter lo encuentra como @MichaelRoaNews, @MichaelRoaNews. Ahí está en pantalla. Ese es el Twitter de nuestro querido Michael Roa. Vamos a seguir con esto entonces. En medio del caos en Bolivia, llama la atención la historia de uno de los heridos. Es argentino. Pero, según la policía de Bolivia, también es un guerrillero de las FARC. ¿Quién es ese hombre y qué hacía en Bolivia? Gloria Carrasco tiene la información. Ponga mucha atención. La policía boliviana informó que en la última semana de protestas en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz fue herido de bala un hombre de nacionalidad argentina y sería un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esto decía el comandante departamental Miguel Ángel Mercado. La Cancillería se proceda a pedir apoyo a la Policía Nacional de Colombia, quienes son expertos en el tema del control de la guerrilla de las FARC, el empleo de francotiradores, de emboscadas y de resistencia contra la fuerza pública, la toma de instalaciones policiales. También esos hechos se han producido por las guerrillas allá y también característico en el caso de Sendero Luminoso. Citando reportes de la prensa colombiana, el comandante de la policía dijo que el argentino es conocido con el alias de Camilo en las FARC y que tendría su base en Colombia. La policía boliviana continúa con la investigación, que inclusive será ampliada a otros departamentos del país. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Gracias, Gloria Carrasco. Vamos con mi primer invitado para hablar acerca de esto, que parece que tiene mucho fondo. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Arturo Murillo. Es el ministro de Gobierno de Bolivia. Ministro, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Estoy atento a tus preguntas. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pues concretamente, ¿qué información tienen de extranjeros de alguna u otra forma participando de estos movimientos violentos que se han registrado en diferentes puntos de Bolivia? ¿Qué información nos puede compartir y las nacionalidades? Estamos consultando a la fuente oficial para que se terminen los rumores y quede lo más claro que se pueda este tema que es tan complejo. Dígame, ¿qué nos puede confirmar, ministro? Fernando, yo creo que estoy cumpliendo 24 horas en el cargo y nos hemos encontrado con muchísimas sorpresas. Es un ministerio muy complicado. Estamos encontrando que durante estos últimos 14 años ha habido gente que se le ha dado protección en el país a cambio de que puedan trabajar haciendo subversión
en determinados momentos. En las últimas horas hemos encontrado gente que incluso todavía no ha sido presentada a la prensa, ministro, cubanos con recursos económicos. Se han detenido 4 cubanos la antenoche con recursos económicos. Se ha detenido venezolanos. Este colombiano que ha caído, que es de las FARC, no es el único. Y se ha estado dando, parece ser, ¿no? Que alguien en el país se ha estado... Perdón, ¿no? Uno es argentino, pero hay otro que ha caído de las FARC en Yapacaní, ¿no es cierto? Caray, no sabía. Que también es... sí, hay uno que lo han agarrado por disparar a un joven. Entonces, estamos encontrándonos gente que está haciendo subversión en nuestro país, que está haciendo sedición en nuestro país, y que apenas se ha ido el presidente Morales, han empezado a incendiar el país, marchas por todos lados, bloqueos por todos lados, y obviamente en búsqueda de desestabilizar el gobierno legalmente establecido. O sea, el presidente Morales, con la habilidad que le corresponde, le ha robado 2 veces el voto a la población. La primera el 16 de febrero del 2016, como tú bien sabes, porque incluso cuando hicimos la denuncia con mi ex colega senador Ortiz, nos entrevistaste, estuvimos en Washington en el 2017, presentando nosotros la denuncia a la OEA por robarle el voto al pueblo boliviano. Y ahora, el 2019, le robó el voto el 2016, lo pisoteó, y el 2019 se hace un gran fraude para tratar de volcar todo a su favor. Y obviamente fue tan escandaloso el fraude de Fernando que no lo pudo tapar, y además bien mal hecho, y los señores de la OEA que hicieron una auditoría al mismo, sacaron un nefasto informe, ¿no es cierto?, que cuando lo leyó el señor Almagro, realmente fue terrible. Y debo reconocer. Sí, Fernando. Perdón que lo interrumpa. Sí, todo esto lo hemos venido reportando y es un tema ya conocido, lo hemos analizado, sabemos todo lo que ha ocurrido. En realidad, el tema preocupante ahora es la pacificación, como usted comprenderá, y es una de las agendas inmediatas de este gobierno de Áñez. Y por eso quiero seguir insistiendo. Ya me ha dicho que entonces es el argentino vinculado a las FARC, pero hay una persona más. Me está diciendo entonces que habría 2 integrantes o 2 personas vinculadas a las FARC que han sido detectadas participando de movimientos violentos a favor de Evo Morales. ¿Es así? ¿Me lo reconfirma, por favor? Tenemos información que hay una cédula grande en la zona de Yapacaní, Fernando, que está operando con esto, y obviamente esa gente está protegiendo sus intereses, que es el narcotráfico, y nosotros estamos trabajando muy fuerte y lo vamos a ir mostrando al mundo sin ocultar absolutamente nada, Fernando. No vamos a permitir que la paz en nuestro país sea violentada por el narcotráfico, por la guerrilla. No lo vamos a permitir, y obviamente están utilizando fuertes cantidades de recursos económicos para amedrentar al pueblo y mintiéndole a la gente, Fernando. Hay campañas de desinformación terribles en algunos medios de comunicación, especialmente radios, que están haciendo campañas que se les va a quitar que las casas que les habría dado el presidente Morales, que se les va a quitar su cato de coca, y es a la mentira más grande que existe en el mundo. Nadie va a quitar nada a nadie. Acá lo único que pedimos es que se cumpla la ley, que todo el mundo que se la respete, Fernando, pero lamentablemente las campañas de desinformación que las está manejando una de las personas más nefastas de la historia de Bolivia, que es el señor Juan Ramón Quintana, acompañado del hermano del vicepresidente Raúl García Linera, que ha estado por terrorismo. Esta gente nos está queriendo hundir el país con esta subversión, Fernando. Perdón que le interrumpa. Esto que nos dice CNN no puede comprobarlo de manera independiente. Son las declaraciones de Arturo Murillo, que es el ministro de Gobierno de Bolivia. Estas son las declaraciones y denuncias que hace el ministro
Sin embargo, le repito, nosotros no podemos comprobarlo de manera independiente. Ahora, dígame, después de la pausa, si quiere, porque tengo que ir a un corte comercial, cuénteme un poco acerca de la detención de estos presuntos médicos cubanos con una fuerte suma de dinero. ¿Qué información hay sobre eso y qué puede compartir con nosotros y con la audiencia internacional, siendo más entonces parte de estos extranjeros que estarían participando y tal vez pagando, de acuerdo a las denuncias y reportes de prensa y de la misma policía, a aquellos que participan de estas hordas, de estos movimientos violentos que aún existen allá en Bolivia? Hago una pausa, me responde después si quiere. Regreso con Arturo Murillo, es el ministro de Gobierno de Bolivia. Ya regresamos. Continuamos con Arturo Murillo, es el ministro de Gobierno de Bolivia, quien me acompaña. Ministro, ¿qué me puede decir acerca de la detención de estos presuntos médicos cubanos y del tema del dinero que se les habría incautado? ¿Qué información se tiene? ¿Qué nos puede compartir? Mira, Fernando, se ha capturado 4 médicos cubanos, presuntos médicos cubanos, tienes toda la razón, con alrededor de 700.000 bolivianos, alrededor de $100.000. En sus primeras declaraciones indicaron que era para pagar a movimientos sociales como los Malcus, llamados Malcus, que hay acá. Después cambiaron sus declaraciones, se está procediendo a la investigación correspondiente. También el día de hoy, algo una información que no ha salido todavía, Fernando, que te la doy como exclusiva, hemos capturado 4 venezolanos con uniforme de policía venezolana en una zona del Beni de Bolivia, y esa gente también va a ser procesada. Nosotros invitamos a todos los extranjeros, que sean de donde sean, que vengan a hacer sedición a nuestro país, que se vayan. Fernando, no vamos a permitir que en este país se haga sedición. No nos parece correcto que se desestabilice los países con terror, con narcotráfico, pagando dirigentes. No está bien aquello. Todos los que vengan aquí a querer hacer familia, a invertir, tienen los brazos bien abiertos, los vamos a cuidar y los vamos a proteger, pero no vamos a permitir ni venezolanos, ni cubanos, ni americanos, ni brasileros, nadie que venga a hacer terrorismo, narcotráfico o sedición en nuestro país. Y ahora tenemos mucha gente que está haciendo sedición y la vamos a ir procesando y vamos a usar todo el peso de la ley, Fernando, para que esta gente deje de destruir nuestro país. 4 ciudadanos venezolanos con uniforme de la policía venezolana en territorio boliviano. Concretamente, ¿los encontraron de qué forma? ¿Participando de algo? No sé, dígame si estaban cometiendo algún delito. ¿Qué pasaba con estos? Porque, bueno, encontrarlos ahí así nada más, pues como que... ¿Qué estaban haciendo? Los encontraron con armamento en la zona del Beni y han sido detenidos y trasladados a la fiscalía, y he dado orden que hagamos un operativo mañana y los traigamos a La Paz para presentarlos a la prensa nacional e internacional. Era gente que estaba conspirando contra el gobierno boliviano. Es muy peligroso todo lo que estoy escuchando, ministro Murillo, porque, bueno, ya me habla de 2 personas vinculadas a las FARC. Me habla de 4 presuntos médicos cubanos con una cantidad de dinero impresionante que dicen lo iban a utilizar para pagar incluso a médicos, etcétera. Ahora me habla de 4 venezolanos con uniforme de policía y con armamento en territorio boliviano. Y yo le pregunto, ministro, sé que es muy poco tiempo el que tiene en el cargo, pero ¿de qué forma planean detectar lo que yo creo? Esto es la punta del iceberg, para mi punto de vista. Pero bueno, quién sabe, tal vez me equivoque. ¿Cómo planean pues enfrentar esto? Es decir, puede haber una cantidad mucho mayor de extranjeros infiltrados en estos movimientos violentos. ¿Tienen alguna estrategia particular? Por supuesto que sí, Fernando, por supuesto que sí, y estamos trabajando, hemos hecho un gran trabajo en conjunto, hemos unido lo que es
la policía y sus hermanos mayores, que son los militares. Hemos tenido reuniones conjuntas, los hemos unido, estamos trabajando de la mano con el ministro de Defensa y estamos haciendo acciones conjuntas en absolutamente todos los lugares. Estamos utilizando todas las fuentes de inteligencia que tenemos y obviamente les hemos dado absoluta libertad. Hemos hecho algunos ajustes en nuestras estructuras y están dando resultados. Los profesionales que tenemos nosotros, los bolivianos, tanto militares como policiales, son realmente militares para sacarse el sombrero, como se dice vulgarmente, Fernando. Están haciendo un trabajo excelente. Imagínate en el poco tiempo que tienen de libertad, de trabajar libres, sí, sin que se los presione ni se les pida que le hagan favor a nadie. Le están dando grandes resultados al pueblo de Bolivia y esto va a permitir que Bolivia no sea prisionera como es nuestra hermana Venezuela, prisionera tantos años de gente que le está haciendo tanto daño a ese pobre país. Y finalmente, ya que estamos hablando de nacionalidades, ¿no?, de venezolanos, estamos hablando de cubanos, ¿hay alguna acción diplomática que se esté planeando por parte de este gobierno con respecto a ambos países, o ya se emitió algún tipo de nota diplomática? Nuestra canciller Karen ha hecho un trabajo también importante, se ha comunicado con la embajada venezolana, se ha comunicado con la cancillería, la embajada cubana, y se ha comunicado la cancillería cubana con la cancillería boliviana pidiéndole que agarren o trabajan por el bien de los bolivianos, o si no, los invitamos a irse. Si quieren trabajar aquí, nosotros les abrimos los brazos a todos. Todos claro, los cubanos que hay muy buenos cubanos que están muy bien aquí, los vamos a proteger y los vamos a cuidar. Venezolanos, americanos, lo que sea. Pero a los que no vamos a permitir claro, que estén en nuestro país son a los que estén haciendo sedición. Claro, no se puede generalizar, esto es un hecho y hay que subrayarlo. Nada más para puntualizar, entonces, el ministro Murillo nos ha dado aquí en exclusiva la información de la detención de 4 ciudadanos venezolanos con uniforme de policías venezolanos con armamento que serán presentados el día de mañana ante la prensa nacional e internacional. Mientras tanto, se confirma entonces la existencia de otro personaje u otra persona vinculada a las FARC que también ha sido detenida, además de un argentino vinculado a las FARC, además de estos presuntos médicos cubanos. Estas serían las primeras señales concretas de una posible interferencia, de una posible injerencia de otros países a través de estos ciudadanos, sin concretarse aún. Estas son las primeras muestras de lo que podría ser. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, ministro Murillo. Muchas gracias por, a pesar de tener solo 24 horas en el cargo, pues estar aquí. Sé que no es una tarea fácil y además debe ser mucha la información fluyendo que tendrá que usted absorber, empaparse de ella y entenderla también, porque no está fácil. Gracias, ministro Murillo, muy amable. Agradecido contigo, Fernando. Un abrazo. Gracias por la cobertura. Gracias, buenas noches, el ministro de Gobierno de Bolivia.